Hola mis queridos hermanos, soy el pastor Carlos Sánchez y vamos a tener esta cátedra sobre el Evangelio de Marcos, en la cual vamos a hacer un recorrido por todo el libro, por todo el Evangelio, y vamos a hacer énfasis en aquellos puntos que son más relevantes y sobre todo aquellos que son particulares del Evangelio de Marcos y que nos pueden mostrar la personalidad y la intención de este mismo Evangelio. Así que para entrarle directamente, hemos de decir que el Evangelio de Marcos está dividido en 7 secciones, un preludio y después 6 párrafos o 6 capítulos que vamos a ir desarrollando a continuación. La primera sección, hermanos, corresponde a un preludio, una especie de presentación de Marcos respecto a la vida de Jesucristo, y es muy llamativo porque literalmente así inicia. Marcos capítulo 1, versículo 1 dice, directamente lo leo: principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es una gran introducción, o sea, desde un inicio, y esto va a ser muy importante porque a lo largo del texto nos vamos a dar cuenta cómo realmente el Evangelio de Marcos presenta continuamente a los discípulos, a la familia de Jesús, a los que están alrededor, a los líderes religiosos y hasta los propios romanos, con un desconocimiento de Jesús. Sin embargo, como el Evangelio va a abordar constantemente el conflicto que la gente tiene respecto a la identidad de Jesús, es muy llamativo que la introducción nos diga, digamos, de entrada, directamente, principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Es la manera en la que Marcos va a iniciar su Evangelio. De inmediato vamos a darnos cuenta que va a empezar con una historia y va a ligar la introducción de la vida de Jesús con dos grandes profecías o con dos profetas del Antiguo Testamento que son claramente, que dan algunas profecías mesiánicas. Una de ellas la encontramos en Malaquías 3:1, que se los leo. Dice: he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseéis vosotros. Aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces hay una primer vinculación dentro de esta introducción con la vida de Juan el Bautista. También hay una profecía en Isaías, capítulo 40, que les leo a continuación, que dice, capítulo 40, versículo 3: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, así esta parte empieza a ser abordada, ya que realmente el preludio, esta introducción del Evangelio de Jesús va a iniciar más adelante, en el capítulo 1, con el bautizo de Jesús. Va a mostrarnos un Jesús que se bautiza, un Jesús que tiene relación con Juan el Bautista, y que además Marcos está buscando vincularlo con las profecías del Antiguo Testamento. Va a empezar esta introducción, que les digo, el preludio es corto, son apenas los primeros versículos del capítulo 1. Nos va a hablar del ministerio de Juan el Bautista, nos va a hablar del bautismo de Juan, y va a culminar con la tentación de Jesús, la cual encontramos en versículos 12 y 13 del capítulo 1, que dice: y luego el Espíritu le impuso al desierto, y estuvo allí en el desierto 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Entonces, el Evangelio de Marcos tiene esta pequeña introducción, en la cual realmente nos va a hablar qué es lo que estaba pasando antes del ministerio público de Jesucristo, ¿no? Su relación con Juan el Bautista, el momento en el cual se bautiza y el momento en el que él tiene una especie de preparación espiritual, como lo interpretemos, ¿no? Esta tentación de Jesús en el desierto. Entonces, partamos de que el preludio del Evangelio de Marcos nos va a decir quién es Jesús antes de su ministerio público. Muy bien, la segunda sección, en la cual se divide el Evangelio de Marcos,
va a empezar a hablarnos de un Jesús que va a empezar a desarrollar su evangelio en la región de Galilea. Él va a iniciar así su ministerio. Y esto es muy interesante, vamos a ver aquí algunos datos. Vemos a un Jesús que está anunciando el reino, específicamente en esta región, en Galilea, y de inmediato, en el capítulo 1, versículos 16 al 20, tenemos el llamado de 4 de los primeros discípulos. Nada más a manera de análisis para nosotros es llamativo el rol que empieza a ocupar Simón Pedro a lo largo de toda la narrativa del Evangelio de Marcos. ¿De acuerdo? Esto es importante para objeto de esta materia, y sería que nosotros cuando leemos encontramos, ¿no?, esta primera descripción. Marcos 1, versículo 16 dice: andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés su hermano, ¿no? Esta primera descripción del llamado de 4 discípulos, que es Simón Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Jacobo y Juan. Y es llamativo que Andrés es llamado como su hermano, ¿no? Nos queda claro que en el Evangelio de Marcos es algo que vamos a estar viendo conforme vayamos avanzando en él. El rol de Pedro, el rol de Simón, va a tomar siempre un rol central. Y bueno, en concordancia con el análisis que probablemente ya que podemos hacer de la autoría, recuerden que ahí está, digamos, la tradición, y esta tradición también respaldado, ¿verdad?, por algunos criterios. Podemos pensar la alta probabilidad de que Marcos hubiera escrito este evangelio a los pies de Simón, o cercano al pensamiento de Pedro, o avalado por Pedro, o basado, digamos, en algunas descripciones de Pedro, o dando Pedro algún tipo de línea al respecto. Pero lo que sí es un hecho es que en el evangelio de Marcos Pedro va a tomar siempre un rol muy importante. Después sigue continuando el evangelio, y lo que nos vamos a encontrar es un Jesús que está sanando. Empieza a mostrar estos atributos divinos de tener una autoridad sobre la salud humana. Vemos una serie de milagros. Vemos inclusive aquí en el capítulo 1, versículos 29 al 31, se nos muestra también inclusive sanando a la suegra de Pedro. Una vez una descripción familiar relevante. O sea, Pedro aquí está ocupando, ¿no? Dice, les leo los versículos 29 al 31. Al salir de la sinagoga vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó, e inmediatamente la dejó la fiebre, y ella le servía. Entonces nos habla pues de elementos familiares, la madre pues de la esposa del apóstol Pedro, ¿no?, aquí teniendo una interacción con Jesucristo. Continuamos avanzando y vemos que Jesús está predicando el reino de Dios, está sanando enfermos, está mostrando esta autoridad sobre la salud humana, y vamos a llegar a un punto que es sumamente relevante, como una especie de descripción nueva, un asunto impactante en el Evangelio de Marcos, ya que en el capítulo 2, en la sección de versículo 1 al versículo 12, nos va a describir la sanidad de un paralítico. Pero esta sanidad tiene una condición bastante particular, y que nos da una especie de gran chispazo de la identidad de Jesucristo. Y es que, según este texto, Marcos nos dice en el capítulo 2, versículo 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y por qué es relevante esto? Porque hasta este momento Jesús se ha descrito como un hombre, como un Mesías que puede sanar a las personas. Pero en este momento ya también se nos muestra un Jesucristo que revela tener autoridad sobre el pecado, que puede perdonar pecados. Por supuesto, es algo que choca con la mente de las personas. De inmediato recibe críticas, de inmediato los líderes judíos y las personas en general dicen: ¿quién es este que puede perdonar pecados? ¿Cómo se atreve a hacer esto? Podrían entenderlo, podrían tolerar a un Jesucristo, permítanme la expresión, curandero. Eso era tolerable, pero que él se atribuyera a sí mismo la autoridad para perdonar pecados es algo que choca con la cultura de las personas.
De inmediato él desafía esto y dice, bueno, si ustedes creen que no tengo autoridad para perdonar los pecados, así continúa la narración, él hace este desafío. ¿Qué es más fácil decir? ¿Que tus pecados te son perdonadas o levántate y anda? Y hace este milagro en el cual este paralítico delante de todos se puede levantar y puede caminar. Obviamente lo está sanando para mostrar que tiene esta autoridad especial. Claramente es más profundo y es más importante el perdón de los pecados que la sanidad física. De tal manera que nos muestra que esa sanidad física de Jesucristo no solamente se trataba de un acto de amor, por supuesto, Cristo sanando a las personas como un acto de amor, como un acto de servicio, pero también como un acto que pretende mostrar su autoridad para que la gente pueda reconocerlo. Más adelante, en el capítulo 2, versículos 3 al 17, viene el llamado de Leví Mateo, y esto también es interesante. Es descrito aquí a Mateo, el apóstol, como Leví Mateo, que sería, digamos, realmente sería Leví, porque en el Marcos vamos a encontrar siempre un lenguaje más arameo, más de cultura judía, no tan adaptado al griego como el Evangelio de Mateo o el propio Evangelio de Lucas, todavía más un poco, pero entonces el Evangelio de Marcos va a utilizar estas constantes expresiones arameas, y bueno, aquí vemos, llamado de Leví Mateo. Jesús come con los publicanos, lo cual muestra que también es un redentor de la vida de las personas. Entonces, también es cuestionado, ¿por qué te juntas, Jesús, con publicanos? ¿Por qué te juntas con estos pecadores, con estos vividores? Entonces Jesús desafía la mente de las personas. Así inicia este evangelio en su primer capítulo. Un Jesús en Galilea que llama discípulos, que sana personas, tiene autoridad sobre la salud. Un Jesús que además tiene autoridad sobre el pecado, puede perdonar pecados, tomando así un atributo exclusivo de Dios, obviamente. Y también un Jesús que restaura la vida de los pecadores. Aquí se nos hace la descripción de un Jesús que dice: yo he venido a los pecadores, he venido a la gente que entiende su necesidad de ser restaurada por Dios. Habla de una visión completa, holística, una visión donde la fe cristiana, la fe en Jesús se muestra como una fe que aborda todas las áreas de la vida, y Jesús se muestra como un Mesías sufriente, pero también un Mesías que viene a hacer actos de misericordia en todas las áreas, en todas las esferas de la vida humana, dando a entender que hay una restauración integral de la vida. Entonces aquí viene, así concluye esta primer sección del Evangelio de Marcos, la cual concluiría capítulo 3, versículo 6. De acuerdo, tenemos la siguiente sección, la cual vamos a encontrar en Marcos capítulo 3, del versículo 13 hasta el capítulo 5, versículos 44. Esta que sería, digamos, la segunda sección natural, la segunda división natural del libro de Marcos, va a introducirse con la elección de los 12, la cual tenemos en el capítulo 3, versículos 13 al 19. Así va Jesús, digamos, a formalizar este grupo de discípulos. Él está empezando a construir de una manera más vigorosa lo que más adelante será su iglesia. Una vez más, en el capítulo 16 encontramos este rol preponderante de Simón, porque además es el primero en ser descrito. Cuando dice el texto, el capítulo 3, versículo 16, a Simón, a quien puso por nombre Pedro. Está hablando de esta elección de los 12. El primero en ser descrito es Simón Pedro. Insisto, esto va a ser muy recurrente en el Evangelio de Marcos, y que es relevante porque mínimamente lo que mínimamente nos va a decir es que el autor de Marcos, sin duda, tenía una estima especial a Pedro. Quizás no sería de sorprenderse, queda claro que Pedro fungió un rol de liderazgo sumamente relevante en la iglesia del primer siglo, especialmente en Jerusalén, pero nos queda claro que este Marcos este autor, vamos a decir, de Marcos, tiene una inclinación por exaltar o por llamar, no por exaltar a Pedro, no nos confundamos, sino por exaltar el rol de Pedro, por darle un papel importante en la historia de Jesucristo.
y hemos visto que no porque directamente necesariamente tengamos que entender que Pedro tenía un rol diferente al resto de los discípulos, inclusive reconociendo su innegable liderazgo para la iglesia, sino que muy probablemente la visión de Pedro pudiera estarse expresando en este propio evangelio, mínimamente su influencia al momento de la escritura de este evangelio. Así que bueno, inicia Marcos con la descripción del llamado de los 12 discípulos. Más adelante vamos a empezar a encontrar a un Jesús que recibe oposición. Y esto va a ser muy interesante porque Marcos, que continuamente nos presenta que la gente no entiende a Jesucristo, no solamente no lo entiende, sino empieza a recibir oposición. Por ejemplo, Jesús recibe oposición de su familia. En capítulo 3, versículos 31 al 35, nos encontramos que la propia familia no entiende a Jesucristo. No entienden su ministerio, no entienden por qué Él está haciendo aquello que está haciendo. También encontramos a un Jesús que recibe oposición de los líderes judíos, capítulo 3, versículos 20 al 29. El liderazgo, la gente, los sabios, los sabíamos de la Biblia, también se oponen a Jesucristo, se oponen a su enseñanza, lo ven como un riesgo, lo ven como una amenaza, lo empiezan a ver de esta manera. Y muchas de las parábolas de Jesús que platica, que cuenta, que describe en esta historia, tiene que ver con explicar la naturaleza del reino de Dios y también explicar que pertenecer al reino de Dios es estar en oposición al mundo y que el reino de Dios recibiría oposición, como si el Evangelio de Marcos quisiera decirle a sus lectores, no se sorprendan de que el mundo rechace el Evangelio, no se sorprendan de que el mundo se oponga. A Jesús mismo se opusieron, no lo entendían. No esperemos que la gente entienda este Evangelio, si no es por medio de la fe, si no es recibiendo a Cristo, ¿no? Muy bien, entonces ni los discípulos de Jesús lo entienden cabalmente, ni su familia, sus más cercanos, ni los escribas lo entendían. Es un Jesús hasta cierto punto incomprendido. Esto es muy llamativo, ¿no? en este evangelio, este Jesús incomprendido. Finalmente, la sección final de esta segunda parte, o de esta tercera parte del evangelio de Marcos, culmina con una serie de milagros donde, a pesar de que la gente no lo entiende, estas descripciones van a ayudar al lector a entender quién es Jesús. Primero encontramos a un Jesús en un milagro tremendo, calma la tempestad. Esto lo encontramos en el capítulo 4, versículos 35 al 41. Un Jesús que en medio de la tormenta, Él tiene la autoridad para que la tormenta guarde silencio, para que la tormenta calme, para que se calme la tempestad. Después, en el capítulo 5, versículos 1 al 20, nos encontramos con que Jesús expulsa a una legión de demonios, esta descripción del endemoniado gadareno. Entonces, ahora no solamente vemos un Cristo que sana, que perdona, sino que además su tipo de autoridad, su identidad, puede expulsar demonios, tiene una autoridad inclusive sobre el mal. Vaya, vean cómo va creciendo esta revelación de Cristo hacia el lector de Marcos. Más adelante va a sanar, va a presentar en una misma sección, que es capítulo 5, versículos 31 y hasta el 44, en una misma narración mezclada, va a narrar dos milagros. Uno es sanar a la mujer que está enferma o que tiene flujo de sangre, una enfermedad que para ella es incómoda, es problemática, hasta socialmente hablando, y Jesús la va a sanar. Y aquí, bueno, hay un asunto, ¿verdad? Una sanidad extraña, porque ella toca su manto, ella, busca a Jesucristo, y no es que directamente Jesús dijera que la va a sanar, sino que, este acto de fe la sana. Después tenemos a la resurrección de la hija de Jairo, ¿de acuerdo? Y esto también es sumamente interesante porque en medio de este milagro se acerca este hombre, este escriba, maestro de la ley, Jairo. Jesús, mi hija está enferma, mi hija está muy mal, ven, ayúdame.
buscando, seguramente tratando de escribir que la fama de Jesucristo como una persona que podía curar había crecido en la región de Galilea. Así que Jesús va con Jairo. Cuando llega al lugar, la hija de Jairo ha muerto. Le dicen: ya no molestes al maestro, ella ha muerto. Pero él va y hace este milagro de resurrección en presencia de pocos testigos. Entonces, esto es muy importante porque vemos que Jesús es revelado en esta parte final como alguien que tiene autoridad, número uno, sobre la naturaleza, calmando la tempestad. Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Segundo, sobre la espiritualidad, sobre el propio mal, expulsando demonios. Ellos le obedecen, los demonios obedecen a Cristo. Número 3, sobre la salud de las personas, que eso ha venido siendo un elemento común en todo el Evangelio de Marcos, pero bueno, una vez más, sanando a una mujer enferma de flujo de sangre. Y finalmente, y aquí viene este gran milagro de autoridad sobre la propia vida y sobre la muerte, que es resucitar a la hija de Jairo. Entonces, podemos notar cómo Marcos, por un lado, dice: la gente no entiende a Cristo. Y por otro lado, también nos puede decir: oigan, es que este personaje, este hombre, se entiende a través de lo que hace. Vean ustedes quién es, porque vean cómo tiene este grado de autoridad sobre la vida. Miren sus enseñanzas, miren sus milagros, miren sus actos. Como diciendo, es difícil de entenderlo, pero al mismo tiempo es sencillo de darnos cuenta cuál es su identidad. Claramente el Evangelio de Marcos busca revelar la identidad de Cristo a pesar de la incredulidad y de la confusión de los testigos, digamos, de aquellos que son contemporáneos de Jesús, aquellos que la propia Biblia está narrando cómo es su vivencia, y con toda seguridad también aquellos que más adelante serán los lectores de este Evangelio. O sea, Jesús les puede causar confusión, pero vean en sus milagros su identidad. Continuamos avanzando y nos vamos a encontrar con la cuarta sección del Evangelio de Marcos. Y esta la vamos a encontrar iniciando con el capítulo 6 y va a culminar en el capítulo 8, versículo 26. Esta sección lo que va a abordar es la parte final de Jesús en su ministerio en Galilea. Y quiero aquí hacer un pequeño apunte, que es cómo es que la región de Galilea es mostrada como una región central. Vamos a ver un Jesús que prácticamente se va a estar moviendo alrededor de Galilea, es decir, al norte, ¿verdad?, en la zona norte de Palestina. Y esto es muy interesante porque también nos habla o nos da algún tipo de pistas de las influencias o de la procedencia del propio Evangelio, que claramente le da un rol central a los habitantes de Galilea, a todo lo que sucede en Galilea. Y bueno, apuntar lo siguiente: Pedro era Galileo, era de la región de Galilea, y finalmente, probablemente, ¿verdad?, ya lo veremos en otra sección de esta materia, pues estas hipótesis de que Marcos también pudiera tener esa procedencia, o el autor pudiera tener algún tipo de influencia, algún tipo de apego, ¿no?, ya sea directo o a través de Pedro, si es que así fuera, una cercanía con la región de Galilea, que es a la que le va a dar siempre un rol central. Bueno, así concluyen. De hecho, tan Galilea es una zona central que de repente nos muestra a Jesús que va a Nazaret, a su propia tierra. Así dice el capítulo 6, versículo 1, salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y cuando habla de su tierra está hablando de que él va a Nazaret, que también está en Galilea. En esta zona, en su ciudad natal, bueno, no en su ciudad natal, pero en este lugar donde Jesús ha crecido, donde es conocido, Jesús es rechazado. La gente de igual manera se maravilla del mensaje de Jesús, le es relevante las palabras de Jesús, le sorprende la persona de Jesús, pero la gente lo cuestiona por su origen. Dicen: oye, ¿qué tú eres tú, Jesús, el hijo del carpintero, el hijo de José y de María? Conocemos a sus hermanos, a tus hermanas, a tu familia. ¿De dónde viene que tú eres alguien especial? Eres alguien que la gente te veía, la gente de aquí te conoce
y no tendríamos por qué creer que tienes algo especial. Hay un rechazo de la gente de Nazaret y hay esta descripción, ¿verdad? Nadie es profeta en su propia tierra. Continúa el Evangelio de Marcos, capítulo 6, del 7 al 13, manda a sus discípulos a predicar de dos en dos. Entonces, ahora Jesús no solamente está haciendo la labor, sino empezamos a ver un Cristo que va a ir soltando, por así decirlo, va a ir dando atribuciones a sus discípulos, va otorgándoles responsabilidades, y aquí los manda de dos en dos. Y entre este evento, Marcos dice que les va a dar una autoridad para predicar el Evangelio, para echar demonios, para hacer cosas. Y también hay una condena de parte de Cristo a aquellos pueblos que rechacen su Evangelio. Hay una condena, una advertencia de que es una muy mala decisión. Hay de aquellos pueblos que escuchen el Evangelio, que ustedes son enviados, pero que rechacen este Evangelio. En el capítulo 6, versículos 14 al 29, nos habla de la muerte de Juan el Bautista, este personaje que en un principio se convierte en alguien tan relevante como una especie de predecesor, como alguien que anuncia la venida del Mesías y que señala al Mesías y que bautiza al Mesías. Finalmente muere, digamos, en esta condición donde él, recuerden, confronta el poder y finalmente él es asesinado. Lo que nos viene después en el capítulo 6, versículo 30 al 44, es la alimentación de los 5,000. Este milagro donde Jesús hace literalmente un acto sobrenatural, donde los discípulos tienen solamente 5 peces y 2 panes, y multiplica esto para que la gente pueda comer y pueda saciarse. Dice el texto que este texto es muy significativo porque en esta primera alimentación Jesús los ve como ovejas sin pastor. Él tiene misericordia de ellos. Les estoy hablando porque aquí me voy a tener un poco. Capítulo 6, 30 al 44. Nos muestra Jesús que la gente lo está escuchando, lo está siguiendo, está escuchando sus enseñanzas y va a alimentarlos. Y nos muestra pues el amor de Cristo para aquellos que son sus seguidores, preocupado pues por un elemento pues primario de la vida, la alimentación, el estar saciados para poder seguirle. Pero aquí esta porción tiene algo llamativo que vale la pena resaltar, y es el versículo 39, es decir, capítulo 6, versículo 39, que se los leo. Dice: y les mandó que hiciesen recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Los eruditos señalan que es bastante llamativa esta descripción de la hierba verde, y que pudiera estar apuntando a un testigo ocular, que está dando detalles que parecieran estar influenciados por alguien que recuerda el evento, alguien que puede decirnos que era la hierba verde. Podrá parecer una pequeñez, pero es interesante pues que finalmente nos diga la hierba verde de ese día con hierba verde la gente fue mandada a ser recostado. Finalmente Jesús continúa y en el capítulo 6, 45 al 52 nos habla de un Jesús que camina sobre el mar de Galilea, por cierto, sobre el agua, en el mar de Galilea, una vez más Galilea como una región prominente. Y antes de continuar, quiero que notemos cómo es que los actos extraordinarios de Jesucristo van multiplicándose. No solamente es alguien que sana, es alguien que expulsa demonios, es alguien que calla la tormenta, es alguien que sana enfermos, es alguien que resucita, en este caso ya a la hija de Jairo, es alguien que puede multiplicar los alimentos para que todo el mundo coma de manera sobrenatural, y también es alguien que camina sobre el agua, ¿no? Que desafía las leyes de la física, y todo esto, vaya, verdaderamente nos va a ir mostrando y revelando un Jesús divino. Esto es muy importante señalarlo porque hay que recordar, y conforme desarrollemos esta materia nos daremos cuenta que se nos dice, ¿verdad?, que Marcos presenta una teología más sencilla en comparación con el resto de los evangelios.
y quizás con el propio Mateo, con Lucas, inclusive con Juan, aunque no se estudia igual que los sinópticos, pero finalmente se nos muestra como que la teología de Marcos fuera más sencilla. Sin embargo, para nada deberíamos entender esto como menos profunda o menos reveladora, porque la realidad es que Jesucristo es revelado aquí como un Mesías divino, como alguien que tiene una autoridad especial sobre todas estas áreas de la vida. Después nos dice, continúa el texto, Él camina sobre el agua, y en el capítulo 7, versículos 1 al 23, que también hay una sección, permítanme aquí, habla sobre lo que contamina al hombre. Y esto es muy interesante porque hay un desafío a las tradiciones judías, es decir, desde su autoridad empieza a desafiar las tradiciones judías, que se preocupaban mucho por la dieta, por aquellos elementos que se entendían que contaminaban el alma, que ofendían a Dios. Y él dice, lo que verdaderamente contamina al hombre tiene que ver con esta hipocresía, con esta religiosidad alejada de la misericordia, alejada de la justicia, alejada de la sensibilidad, de la empatía, del amor al prójimo. Dice, esa enseñanza equivocada, legalista, es la verdadera contaminación, esa es la levadura de la vida. Así que cuidado. Así que aquí vamos a ver un Jesús que además es profundamente desafiante con, digamos, la narrativa popular de los líderes religiosos. Más adelante vamos a encontrarnos con otro evento sumamente interesante, que es Jesús alaba la fe de la mujer sirofenicia. Esto lo encontramos en el capítulo 7, versículos 24 al 30. Recordemos que en esta historia hay una mujer cuya hija está endemoniada y va a Jesús. Y resulta que el propio Jesús le dice, no te puedo atender, no es correcto que el padre de familia diera de comer, no permitiera que los hijos se saciaran antes de dar a los perrillos, antes de dar a las mascotas de la casa. Y este texto pudiera ser difícil de entender porque pudiera sonar como un insulto, pero entendamos que en ese contexto no es esa la intención de Jesús, ¿verdad? No está buscando dar unas palabras humillantes a esta mujer, sino que lo que busca describir es que la demanda, las necesidades de que Él sea reconocida en medio de los judíos son muy grandes. Es decir, judíos que pudieran reconocerlo, la labor es bastante grande, y que Jesús no debía de distraerse en otras regiones, que no debía de partir de Galilea, no debía de ir a regiones griegas a predicar, a hacer milagros allá donde no lo reconocerían, donde Él ya tenía una urgencia de trabajar en medio de Galilea. Entonces, esto lo digo pues para que no se entienda que Él está insultando de alguna manera a esta mujer, pero la respuesta de ella es muy interesante. Ya saben, dice, sí maestro, pero inclusive los perrillos toman de las migajas de lo que cae. Voy a ponerlo en contexto. Ella probablemente lo que quería es que Jesús viajara hasta su región y que ahí sanara. Y Jesús dice, yo no me puedo distraer allá, aquí hay una gran urgencia, no solamente de necesidades humanas, sino sobre todo de revelar mi identidad. Y así que Él hace el milagro. Dice, esto que tú has expresado muestra tu fe en mí y muestra que eres candidata pues a pertenecer a este nuevo reino que está llegando. Y Jesús sana a su hija, sana, la libera de estos demonios. Pero aquí hay dos elementos muy interesantes. Primero, que Marcos nos está mostrando a un Jesús que desafía la levadura de los fariseos, que desafía la levadura de los líderes judíos, de la levadura de su religiosidad, de su legalismo, de sus enseñanzas que estaban alejando a la gente de Dios. Y por otro lado, estaba también concediendo y estaba realizando milagros en medio de gente, de personas de cultura griega que no eran, digamos, del pueblo de Dios en este sentido, no eran parte de los judíos o de los israelitas. Entonces, vaya, aquí vemos un Jesús que empieza a desafiar el entendimiento del Mesías, y de un Mesías que sería exclusivo de los judíos, sino de este cumplimiento de este Mesías que va a alcanzar a todas las naciones. Sin embargo,
más adelante nos muestra a Jesús que sana a un ciego, capítulo 8, versículos 22 al 26, pero hay algo muy llamativo porque nos habla aquí del secreto mesiánico. Al final de este milagro, Jesús le dice: no le digas a nadie esto que yo he hecho. Pudiera ser que Jesús, si quiere, el Evangelio de Marcos quiere revelar a Jesús como alguien que pretende alargar su ministerio, que no quiere adelantar su ejecución, que no quiere llamar demasiado la atención, y es muy llamativo. Quiere ir enseñando su identidad, quiere tener tiempo de discipular, quiere tener tiempo de mostrar su identidad a aquellos que lo siguen, sin necesariamente llamar la atención para que no sea, digamos, asesinado, que es lo que finalmente sucede. Pero a lo que llama la atención es este Jesús que es incomprendido, pero que cada vez se va revelando más su identidad, pero esta revelación de identidad también se confronta con la cultura y con las ideas de las personas, y él quiere retrasar también, ¿verdad? Él maneja constantemente, no nada más en esta sección, la verdad es que en el Evangelio de Marcos, la idea del secreto mesiánico como cosas que él dice en lo privado y que no quiere que necesariamente salgan a la luz así de sopetón, continúan durante todo el Evangelio de Marcos. Así termina esta siguiente sección del Evangelio de Marcos. Inicia la quinta sección del Evangelio de Marcos, y aquí podríamos llamarle que esta sección es este momento de preparación de Jesús hacia la cruz, cuando él ya está avanzando en su ministerio, donde ya no se puede detener esta llegada del Mesías. Inicia este texto con un reconocimiento de Pedro a Jesús como el Mesías, que es en el capítulo 8, la sección completa se las digo, es del capítulo 8, versículo 27 al capítulo 10, versículo 52. Finalmente, inicia justamente el capítulo 8, versículo 27 al 30, con un reconocimiento de Pedro de quién es el Mesías. Pedro reconoce que Jesús es el Mesías, que no es un profeta, sino es el Mesías mismo, aunque no lo entiende cabalmente. Y una vez más, el secreto mesiánico, Jesús dice: no le digan esto a nadie, no le digan a nadie que soy el Mesías. Y pareciera confuso, pues el objetivo del Evangelio es decir que Jesús es el Mesías, pero Marcos sí pretende mostrar que en ese momento Jesús estaba reservando mucho de su identidad solamente a sus más cercanos, y aquellos que eran testigos oculares, aquellos que estaban experimentando, que estaban cercanos a él de una u otra manera. Una vez más, Pedro, que como hemos mencionado, tiene un rol central en la vida de la iglesia del siglo I, pues aquí también, ¿verdad? Pedro es aquel, se muestra esta declaración de Simón Pedro, una declaración privada donde Jesús le dice algo que Pedro está viviendo, que él está experimentando, que él está pensando. Después Jesús anuncia su muerte en el capítulo 8, versículo 31 al 38, y nos habla del costo del discipulado, es decir, para dejar en claro que ser discípulo no era una ruta para obtener poder, riquezas y beneficios, vamos a decirlo, materiales, para que ellos entendieran que ser discípulo no era seguir un rey que llegaría al trono en Jerusalén, que se pondría ahí en el mismo trono de David, desde donde gobernaría, y que esos discípulos se convertirían en los ministros, ¿no? Jesús deja en claro: si ustedes me siguen, deben de cargar su cruz. Si ustedes me siguen, la muerte los estará acechando. El mundo se va a oponer, y este reino que yo vengo a anunciar no es un reino humano. Así que él anuncia su muerte y habla del costo del discipulado. Vale la pena seguirme, dice Jesucristo, pero entiendan que aquel que quiera seguirme debe de negarse a sí mismo, debe de tomar su cruz y debe de seguirme, debe de ir en pos de mi vida, rechazando lo que el mundo ofrece y aceptando el desafío de ser fiel a mí a pesar de la oposición que pueda existir en el mundo. Más adelante viene un milagro ya tremendo, también una revelación más que nos suelta Marcos en el capítulo 9, versículos 2 al 13, que es la transfiguración, en donde Jesús se muestra y se liga con el Antiguo Testamento. Aquí Marcos nos quiere revelar que este Cristo, este Mesías, esta personificación de Dios, no es diferente, no es otro Dios, es el mismo que el pueblo judío y que el pueblo israelita, por decirlo así, que los hebreos venían
siguiendo. Porque en la narración Marcos hace énfasis que hay este milagro de transfiguración, este momento de gloria donde Jesús se ve y él está dialogando con Elías y está dialogando con Moisés. Y dice la Biblia que los discípulos que van con él, que son Pedro, Juan y Jacobo, si no mal recuerdo, dicen, no escuchan. Sin embargo, ellos dicen, vamos a hacer altar para cada uno de los tres. Y se escucha una voz, este es mi hijo amado, a este oíd, a este escúchenlo, como diciendo, ¿saben? Aquel que hablaba con Elías, aquel que hablaba con Moisés, es Jesús, para poner una posición diferente. No necesitan hacerle altar a cada uno de ellos, más bien entiendan que este Cristo no es algo nuevo, no es alguien que está irrumpiendo en la historia de la humanidad de la nada, no, es este mismo que habló con Elías, es este mismo que dialogó con Moisés en esta clase de manifestaciones sobrenaturales, milagrosas, divinas claramente, así lo revela el Evangelio de Marcos. Finalmente Jesús sana al ciego Bartimeo en Jericó, capítulo 10, versículos 46 al 52, y nada más a manera pues de comentario interesante de estos puntos relevantes que hemos abordado. Hermanos, recuerden, no he estado comentando todos los textos, tardaríamos demasiado, pero sí algunos claves, ¿verdad? Esta revelación o esta manera de expresar a Bartimeo, el ciego de Jericó, inclusive el propio Evangelio, capítulo 10, 46 al 52, hasta nos habla, ¿verdad? Elementos de él. Les leo, por ejemplo, 10:46, entonces vinieron a Jericó y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y nada más a manera de comentario, esta idea de describirlo a él como Bartimeo, hijo de Timeo, pudiera hacernos creer que este personaje en lo particular, con toda probabilidad, era alguien conocido dentro de la vida de la iglesia y que por eso el Evangelio de Marcos lo nombra por nombre y apellido, por así decirlo, Bartimeo, hijo de Timeo, de Jericó, una manera de escribir, y que seguramente es alguien conocido en la iglesia primitiva, en esta etapa, ¿verdad? La gente podría decir, está hablando de ese Bartimeo, y por eso el autor de Marcos se toma el cuidado, no la molestia, sino el cuidado de describirnos de qué hombre está hablando, y es Bartimeo en Jericó. Muy bien, pues así concluye esta sección donde Jesús va a hablar del costo del discipulado, del desafío y también de su propia identidad una vez más, y es algo así como una especie de preparación, esta etapa antes de ir a Jerusalén y antes de ser llevado a la cruz para pagar el costo de nuestras iniquidades. De acuerdo, pues vamos a hablar de la sexta sección del Evangelio de Marcos, y esta la vamos a encontrar del capítulo 11, versículo 1 al capítulo 13, versículo 37. Y aquí lo que vamos a ver, es Jesús en su ministerio en Jerusalén. Él ya sale de Galilea, recuerdan hasta este momento el lugar central donde Jesús ha desarrollado su ministerio ha sido Galilea, pero ahora va a ir a Jerusalén. Inicia el texto, o inicia esta porción con la entrada triunfal, la cual encontramos en el capítulo 11, versículos del 1 al 11. Esta llegada de Jesús a Jerusalén, en la cual es recibido como un rey, donde su fama, donde la gente ya le reconoce, donde la gente sabe más sobre su identidad, y que finalmente él va a llegar en estas condiciones de rey Hosana, hijo de David. Así es recibido en la ciudad de Jerusalén. De inmediato lo que encontramos de parte del Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos 12 al 14, es esta expresión de la higuera estéril, o esta enseñanza donde Jesús le pide fruto a una higuera y después resulta que esta higuera no tiene fruto y por lo tanto la maldice. Más adelante vemos que esa higuera se seca. Y quisiera aquí detenerme para entender el valor de este texto, porque Marcos está dándonos una enseñanza del desafío de esta etapa mesiánica y de cuál sería la decisión que el pueblo de Dios debía de tomar. Y déjenme les digo, porque ustedes y yo muy probablemente nos hemos acercado a este texto, lo hemos abordado y quizás quedemos a veces confusos
diciendo ¿por qué? ¿Por qué Jesús seca una higuera? Pareciera un acto caprichoso de parte del Mesías, no, yo quería una naranja y no hubo naranja, pues ahora seco el árbol con mi poder de Mesías. Por supuesto que no se trata de eso. Recordemos, en la cultura hebrea, en la cultura israelita, hay determinados frutos que simbolizan cosas. A mí me parece que podríamos decir que hay tres centrales, tres sumamente relevantes en la vida de la cosmovisión hebrea, tres árboles simbólicos. Uno de ellos es la vid, la uva, otro el olivo y otro el higo, ¿no? Las higueras. Ustedes van a encontrar, de hecho, a lo largo de este evangelio y el resto de los evangelios, constantes metáforas, parábolas, enseñanzas, donde Jesús enseña sobre vides, donde el fruto del olivo o el aceite de olivo es utilizado como símbolo, o donde la higuera también es utilizada. Entonces, déjenme les digo a grandes rasgos para entender esta parábola. No es una parábola directamente, sino esta historia. Digamos, de estos tres árboles, el fruto de la vid representa regularmente en la cultura hebrea la unión marital entre Dios y su pueblo, ¿no? Representa esta unión, cómo es que Dios ha tenido a su pueblo como esposa. Después esto lo podríamos aplicar perfectamente a la iglesia, a la esposa de Cristo. Hay una unión marital entre Dios y su pueblo, y esta unión frecuentemente es representada por el fruto de la vid. Después el olivo, que representa en muchos sentidos en la cultura hebrea la presencia de Dios, ¿no? Esta idea de ungir, de hecho, a un rey o a un sacerdote, ungirlo con aceite, era un símbolo, vamos a decirlo así, físico, como diciendo que Dios esté contigo, que Dios te acompañe, que Dios te bendiga, ¿no? Ese era el simbolismo del aceite de olivo, ¿no? Y el olivo representa la presencia de Dios. Yo no creo que sea casualidad, pues Jesús orando en el monte de los olivos, ¿verdad? Antes de ir a la cruz. Y finalmente la higuera. Y la higuera, el fruto del higo, la higuera, el fruto de esta higuera, en la cultura hebrea representa el fruto que espera Dios de su pueblo. Es decir, siempre es utilizada la higuera con esta lógica de que Dios espera determinada manera de vida de su pueblo, fruto en obras, fruto en justicia y fruto sobre todo en comunión con Él. Y en este simbolismo, antes, estando ahí en Jerusalén, seca una higuera, porque Él quiere dar un mensaje: si este pueblo no me da fruto, se va a secar. Este es el momento donde todos los judíos tendrían que definirse, donde los judíos tendrían que decir, aceptamos a nuestro Mesías o lo rechazamos. Y es un mensaje de juicio muy duro. Los propios discípulos le preguntan a Jesús y Él explica un poco respecto a esta parábola, pero bueno, aquí me quise detener y desarrollar porque creo que vale la pena entender por qué Jesús seca la higuera, y que con toda probabilidad Marcos, como autor, sabe lo que esto representa. Por eso incluye que Jesús seca esta higuera dentro de su narrativa, dentro de su narración. Continúa el texto. Los fariseos, versículos 27 al 33, rechazan y desafían a Jesús: ¿de dónde sacas esta autoridad? ¿Quién tú eres para venir a enseñar y venir a decirnos? Jesús los desafía a ellos: ¿qué quieren que les diga de dónde saca autoridad? Respóndanme ustedes. Si Juan el Bautista bautizaba con autoridad de Dios o no. Y ellos no quisieron contestar, sabiendo los problemas teológicos y políticos que se podían meter, y no contestan. Jesús dice: entonces tampoco yo les contesto. Como diciendo, ustedes no quieren respuestas, ustedes lo que quieren es una confrontación conmigo, pero dado que ustedes no están preguntando con sinceridad, no van a obtener ninguna respuesta de mí, aunque su propia pregunta habla de una respuesta con la autoridad de Dios. Por eso lo hago, con esa autoridad divina, con esa autoridad camino sobre el agua, libero demonios, sano enfermos, resucito personas. Así que continúa así. Después, capítulo 12, versículos 13 al 17, esta porción famosa donde Jesús le desafían ahí en Jerusalén: ¿debemos dar tributo al César? Y la respuesta famosa de Jesús: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y aquí hay una descripción muy importante, y esto es muy relevante porque Jesús está hablando y está aquí dejando en claro que su reino no es político, que este reino de Dios, donde el Mesías es el rey,
no es un reino humano. El César tiene su reino humano, con sus límites. Yo vengo a otra cosa. Denle al César lo que es del César. A él le pertenece el poder momentáneo, a él le pertenece en este periodo de la historia algo de poder. Pero denle a Dios lo que es de Dios. Yo vengo a traer el reino de Dios, que sobrepasa una ubicación geográfica, que sobrepasa una etapa histórica. Es un reino que no tiene fin, es un reino que es eterno y es un reino que nada lo puede detener, a diferencia del César, que eventualmente Roma caería, ¿verdad? Entonces, esta descripción también debe dejar en claro que desde un principio Jesús se manifiesta no como un líder político ni con una pretensión. ¿Por qué? Porque Él viene a algo mucho más grande. Él viene a un reino espiritual, un reino sin fin, que el día de hoy nos tiene a ustedes y a mí estudiando la hermosa palabra del Señor. A Él sea la gloria por eso. Muy bien, más adelante los saduceos le preguntan sobre la resurrección, sobre la vida eterna, digamos. Jesús contesta a favor de esto, pero Él empieza a tener diálogos. Aquí vemos un Jesús con una intensa interacción con los líderes religiosos, con facciones de un lado, con facciones de otro, ¿no? Con la izquierda y con la derecha de aquel momento, con todos ellos estableciendo algún tipo de relación, a veces ríspida, a veces hay respuesta, pero finalmente Jesús así se desarrolla en Jerusalén. En esta Pascua, antes de ir a la cruz, muestra Marcos un Cristo sumamente ocupado, sumamente intenso, lleno de actividades. Finalmente, capítulo 13, versículos 1 y 2, nos habla de la destrucción del templo. Y esta sección es muy importante, hermanos, y cuando, por objeto, digamos, de esta materia, cuando hablamos de la datación del Evangelio de Marcos, este es uno de los puntos clave para poder dar algún tipo de evidencia, o una de las secciones que son, digamos, relevantes al momento de datar el Evangelio de Marcos, porque, como probablemente ya saben, hay quien data no solamente el Evangelio de Marcos, sino el resto de los Evangelios después del año 70. De hecho, seguramente si Marcos es después del 70, el resto también lo son. Pero en este caso, la descripción de la destrucción del templo, capítulo 13, versículos 1 y 2, es una descripción bastante sencilla. Los eruditos señalan que, y les leo de hecho la sección, miren, el capítulo 13, 1 y 2 dice: saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: Maestro, mira qué piedras y qué edificios, refiriéndose a Jerusalén, la grandeza de Jerusalén. Jesús respondiendo le dijo: ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Hay que recordar que Jerusalén es destruida en el año 70 y que los eruditos que estudian estos textos pues manejan esta hipótesis, a mí me parece lógica, sustentada, de que si para cuando es escrito el Evangelio la ciudad de Jerusalén ya hubiera sido destruida, pues alguna mención valdría la pena que el autor hiciera, valdría la pena que el autor dijera: estas palabras se cumplieron cuando pasó tal cosa, porque no era un evento menor, no era un asunto como que, creo que destruyeron a Jerusalén, pues destruyeron a Jerusalén, pero X, no, es un momento clave en la historia del pueblo de Dios. De hecho, un momento de ruptura ya muy severa entre el cristianismo y el judaísmo, donde ya el pueblo de Dios toma un rumbo nuevo a través de la iglesia. Digamos, los que permanecen en lo que después sería el judaísmo serían aquellos que no reciben al Mesías, pero que el pueblo de Dios continúa con su historia, ¿verdad? El pueblo de Dios que más adelante pues sería la iglesia cristiana. Que es parte del plan de Dios, no era un plan B, era parte del plan de Dios, aunque siempre en el pueblo de Dios siempre hubo momentos donde se desprendían personas que se desprendían por no aceptar a Dios, ¿no? Por no querer vivir sometidos a sus preceptos, vivían más pegados a su orgullo. No quiero abundar en eso, pero lo que queda claro es que el año 70 es clave para entender la historia del judaísmo, es clave para entender la historia del cristianismo, y sin duda alguna los eruditos dicen que si el texto de Marcos hubiera sido desarrollado después del año 70, pues es por lo menos llamativo que no hubiera ningún tipo de mención.
Mínimamente deberíamos de preguntarnos por qué Marcos no nos dice nada, por qué Marcos no nos dice esta profecía ya se cumplió en este momento. No, le ignoran, solamente dice Jesús dijo que iba a ser destruido Jerusalén, que era algo inconcebible para la gente. Entonces, bueno, este sería un elemento en el cual me detengo, porque desde mi punto de vista sí es algún tipo de evidencia que pudiera señalarnos un evangelio temprano, un Marcos desarrollado antes del año 70. Bueno, hasta ahí lo dejo en este punto. Jesús en el capítulo, Marcos 13 del 3 al 17, del 3 al 37, habla sobre las señales del fin. Y entre las cosas que nos dice en el versículo 32, nadie sabe el día y la hora, ¿verdad? Hasta la fecha, hermanos, debemos reconocer, el propio Jesús no miente, nadie sabe el día y la hora, pero ustedes y yo creemos que Cristo vendrá en su gloria a juzgar al mundo y vendrá por su iglesia, y todo ojo lo verá y toda rodilla se doblará. Pero Jesús anuncia, nadie sabe el día y la hora. No ocupemos tiempo en tratar de descubrir algo que Dios no va a revelar y que aquí mismo lo ha dicho Jesús. Así cierra esta siguiente sección. Hermanos, hemos llegado a la sección final del Evangelio de Marcos, la séptima sección o el sexto capítulo, como lo quieran ustedes ver, pero esta sección que habla sobre la pasión y resurrección, nos habla de estos últimos días y es la parte más intensa de todo el Evangelio de Marcos. Es una parte cargada de momentos, cargada de enseñanzas y que toma un rol central, ¿verdad?, para el Evangelio. Esta sección la vamos a encontrar desde el capítulo 14 hasta el capítulo 16, versículo 8. Y aquí quiero hacer un pequeño apunte, ustedes van a decir porque no acaba en el capítulo 8, pero más adelante les voy a explicar por qué. Pero digamos que es capítulo 14 al capítulo 16, versículo 8. Habla de los últimos días intensos de Cristo, que vemos un Jesús en el contexto de la Pascua. Lo primero, 14 versículos 1 y 2, habla del complot para ya tomar a Jesús, para asesinarlo. Ya se empieza a alinear todo el poder religioso de aquel momento, ve a Jesús como una amenaza. Después nos muestra a Jesús, capítulo 14 del 3 al 9, Jesús que es ungido, ¿verdad? Dice la Biblia que una mujer va y le unge, le echa aceite, es ungido como rey. Aquí se está preparando todo para ser tratado como lo que es el rey. Sin embargo, recuerden este asunto que se enoja Judas. ¿Cómo es posible? Este perfume pudo haber sido vendido y dado a los pobres. Era todo un populista, Judas. Pero, pues no, ¿verdad? Él dice, a los pobres siempre los tendréis. Este momento de la historia es importante. Dejen a esta mujer que haga este acto de adoración, de reconocimiento, que Dios la está usando en esto. Finalmente, Judas, quién sabe si motivado por esto, pero ya viene avanzando en esta contaminación personal, en este rechazo. Recuerden, Judas es mostrado como un personaje que espera un Mesías político y que probablemente se decepciona de un Cristo espiritual. Y entonces en el capítulo 14, versículos 10 al 11, se nos habla de esta negociación que hace, ¿verdad?, Judas. Finalmente, capítulo 14, versículos 2 al 24, la cena del Señor, cargado de emociones, cargado de enseñanzas, nos muestra un momento de profunda intimidad entre Jesús y sus discípulos, donde Él da enormes enseñanzas de valor para la iglesia cristiana y para entender su gracia. Después tenemos a Jesús orando en el huerto del Getsemaní, en este momento de profunda intimidad con su Padre, donde se prepara pues para recibir, para vivir su misión, para que este juicio de Dios sea ejercido sobre Él. Capítulo 14, versículos 43 al 50, nos muestra el arresto de Jesús. Por cierto, en el capítulo 14, versículos 51 y 52, nos habla sobre un joven que huye. Y esto es muy llamativo, ¿verdad? Déjenme, se los leo, 14, porque es pues, para efectos de esta clase relevante, 14, 51 al 52. ¿Dónde está? 51 al 52. Dice así: pero cierto joven le seguía,
cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. Algunos eruditos opinan que aquí hay una especie de autobiografía, que este detalle es raro, pues, que haya sido incluido, que de repente había cierto joven, no se nos dice el nombre, pero que huye. Algunos lo que opinan es que justamente se trata del mismo Marcos, que Marcos era parte de los discípulos, no de los más cercanos, no de los apóstoles, pero que era un jovencito que escuchaba de Jesús y que en esa Pascua por lo menos está ahí presente. Uno dirá, hay mucho desarrollo, ¿verdad? Hay mucha especulación, pero la realidad es que debería de llamarnos la atención cómo es que el Evangelio de Marcos está incluyendo esta descripción, vamos a decirla, un tanto extraña, sobre todo en un momento clave. Voy a decirlo de esta manera: están aprendiendo al Mesías, están arrestándolo para llevarlo a que Él sea la Pascua, a Él sea el sacrificio. Y de repente Marcos nos dice que había un joven ahí que lo agarraron y salió corriendo desnudo. Suena raro, ¿verdad? Que en medio de un momento tan relevante nos describan esto. No nos describen otros discípulos, no nos describen, uno andaba dormido y se fue. No, este joven es descrito, así que algunos apuntan que este apéndice, esta pequeña porción es una pequeña autobiografía, como que para el autor de Marcos esto sí era importante. A pesar de que en la historia global pudiera parecer no importante, para él sí, y por eso lo incluye. Bueno, lo dejo ahí como un dato. Jesús ante el concilio, capítulo 14, versículos 53 al 62. En el versículo 62, por cierto, Jesús acepta que es el Mesías. Aquí no solamente se le ha revelado a sus discípulos, sino que se le revela a sus detractores, a los que son hostiles a su evangelio, y específicamente a la cúpula religiosa. El mismo sumo sacerdote le dice: sí, yo soy el Mesías, yo soy. Él se rasga las vestiduras, dice: no es necesario más testigos, él se ha incriminado solo, él está blasfemando, él debe de pagar. Así que aquí hay este asunto sumamente relevante. Después nos muestra capítulo 14, versículos 66 al 72, la negación de Pedro. Y aquí hay otro dato que sí quiero detenerme, hermanos, específicamente en el versículo 72, el cual quiero leerles. Se los voy a leer. Dice: y el gallo cantó la segunda vez. Entonces Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, me negarás 3 veces. Y pensando esto, Pedro lloraba. Muy bien, ¿por qué esto es interesante? Porque una vez más Pedro toma un rol relevante en la vida, y algo de lo que llama la atención es que nos muestra el pensamiento de Pedro. Dice: Pedro pensaba en esto y lloraba. Como si el autor del Evangelio de Marcos se hubiera metido en la mente de Pedro, pudiera decirnos no solamente cosas que pasaron, sino cosas que Pedro pensaba. Esto hace suponer, o por lo menos nos plantea la posibilidad de que el autor de Marcos, de cierta manera, hubiera sido alguien cercano a Pedro, y que la visión de Pedro estuviera de mayor o menor medida reflejada en el propio Evangelio de Marcos. ¿Vale? Esto es relevante. Continuamos, capítulo 15, versículos 1 al 20, Jesús ante el Pilato. Pilato busca que Jesús se defienda. Llamativo, ¿verdad? Versículos 4 al 5, Pilato: oye, defiéndete. Yo puedo salvarte. Dime, esta gente te está juzgando, está diciendo cosas respecto a ti, pero ¿por qué tú no dices algo? ¿Por qué tú no te defiendes como cualquiera? ¿Verdad? Hasta nos podría mostrar Pilato que de cierta manera no quiere llevar a Jesús a la cruz, no quiere darle un juicio a Jesús. Ahora, no digamos que necesariamente por buena persona o por justo, que no sabemos, ¿verdad?, cómo él fuera. Era un político romano, no podríamos esperar algo muy grande de un político romano, alguien que ostenta el poder y que seguramente tenía una vida de corrupción. Es probable que así fuera, no lo sabemos, pero políticamente hablando era un problema llevar a Jesús a la cruz. Así que
parecía ser que Pilato no quiere llevar a Jesús a la cruz. Le representa un problema que haya una trifulca, una amenaza en su provincia en la cual él gobierna. Así que él quiere que se defienda. Finalmente, Pilato suelta a Barrabás, ¿verdad? Él dice, oigan, bueno, decidan, vamos a dar una oportunidad, que la gente decida, que el pueblo bueno y sabio decida. Así que, ¿quién va a ser? Jesús. Puedo soltar a un prisionero, a Jesús o a Barrabás, como es la tradición en la Pascua, y la gente pide a Barrabás. Aquí hay un símbolo, ¿verdad? Hermanos, ustedes y yo somos Barrabás porque Jesús tomó nuestro lugar. Era Barrabás quien debía ir a la cruz, pero Cristo toma su lugar. Aquí yo digo, ahora sí que hashtag somos Barrabás o algo así por el estilo, en el sentido de que somos quienes merecíamos ir a la cruz, pero recibimos por gracia y por amor y por misericordia la sustitución, de la cual habla justamente el capítulo 15, versículo 21 en adelante, que es la crucifixión. En esta porción de la crucifixión, del versículo 15 al 21, antes de eso, Jesús es llevado, se le pide que cargue su propia cruz. Y en el versículo 21, que por cierto quisiera leerlo, nos habla también otro detalle relevante, interesante, que vale la pena analizar. Versículo 21 del capítulo 15 dice: y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene, padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo, a que le llevase la cruz. Este dato es relevante porque los eruditos señalan que lo mismo que pasa como en otros casos, el hecho de que la Biblia hable de este hombre, padre de Alejandro y de Rufo, y que le llame por su nombre, pudiera apuntar a que estos tres personajes finalmente son personajes que tuvieron que haber sido conocidos en la iglesia del primer siglo, relevantes de alguna manera, cristianos conocidos en la iglesia primitiva, para que el Evangelio de Marcos los llamara por nombre y apellido una vez más. Finalmente, para concluir, en el capítulo 15, versículos 42 al 47, el capítulo, sí, Jesús sentenciado a muerte, Jesús es sepultado, Jesús es llevado a la cruz y finalmente Jesús es sepultado. Nos habla, ¿verdad?, de este momento de crisis que viven, este momento clave en la historia de Jesucristo. Pero finalmente no termina ahí. No termina con la sepultura de Cristo, sino que el Evangelio termina con la resurrección, la cual encontramos en el capítulo 16, versículos 1 al 8. Concluye de una manera extraña. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, porque efectivamente el capítulo, si nosotros nos vamos al capítulo 16 y finalmente al versículo 8, parecía ser que el Evangelio termina de una manera rara, como muy de golpe, y les voy a decir cómo está. Miren, el capítulo 16, versículo 8 dice: y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Miren, déjenme, aquí no quiero hacer muchas bolas. Todo parece indicar que hasta aquí termina el Evangelio de Marcos. Usted dirá, no es cierto, pastor, continúa hasta el versículo 20. La realidad es que con toda probabilidad esta sección, la cual ahorita voy a hablar de ella, que se conoce como final extenso o final extendido de Marcos, no era parte del Evangelio, sino que fue descubierta, fue desarrollado tiempo después, ¿no? En los manuscritos más cercanos al evento no está, sino que más bien Marcos termina hasta el versículo 8. Sin embargo, es un final extraño. Que el Evangelio de Marcos termine con unas mujeres que huyen, que tienen miedo y que ya no siguen más, sí parece un final extraño, como que algo ahí falta. Pudiéramos pensar que verdaderamente Marcos terminó así, terminó su Evangelio
y termina así con una duda como para que el lector explore. Es una versión un tanto romántica, digo yo, como que para que el lector se imagine qué pasó o el lector ya saque sus propias conclusiones. A mí me cuesta un poquito esa hipótesis porque de cierta manera el objetivo es revelar a Jesús. Pero finalmente es extraño. Otra posibilidad es que Marcos no terminó el Evangelio por alguna razón. Probablemente murió, probablemente él estaba desarrollando el escrito del Evangelio cuando muere, y entonces queda hasta esa porción. Otra hipótesis es de que sí existía una siguiente sección, un final, digamos, de Marcos, pero que se perdió en algún momento de la historia y ya no pasó a los copistas y por lo tanto ya todos los manuscritos más antiguos pues no lo tienen. Vaya, en este momento, en esta sección de la materia no lo vamos a abordar como en otra sección más de teología sistemática, sí lo vamos a abordar, pero quiero que dejemos en claro que este final, el Evangelio de Marcos, con toda probabilidad termina más bien en el versículo 8. Y lo que tenemos después, en el versículo 9, el versículo 20, sería el final extendido de Marcos. Algunos consideran que esta porción justamente algún escriba, algún copista, quizás del siglo II, al ver que este final no es, permítanme la palabra, adecuado, no es un final que nos deje como que con la sensación de que terminó el Evangelio, dijo: vamos a incluir un nuevo final, vamos a darle un cierre a esta historia. Bueno, todo este tema del final extendido de Marcos se va a abordar, ¿verdad?, en la sección, ya sea en la clase presencial o en la cátedra, que tiene que ver con la parte sistemática, con la teología sistemática, pero aquí solamente quiero hacer esta separación, ¿verdad?, que realmente podríamos entender que el Evangelio de Marcos termina en el versículo 8 y la sección del versículo 9 al versículo 20 sería lo que se entiende como final extendido de Marcos. Muy bien, hermanos, así cierra Marcos, con dudas, o ¿cuál será? No con dudas, con una invitación a meditar, a reflexionar, a profundizar en ello. Ese es el objetivo de Marcos, revelarnos a un Jesús que es necesario explorar, a un Jesús al cual hay que abordar desde sus actos, desde su identidad. El Evangelio descrito en calidad de testigo y pretendiendo mostrarse como un testigo, está diciendo: este es el Cristo que la gente le costó trabajo entender, que los discípulos mismos no entendían, que los discípulos eran duros de corazón y no lograban ver quién era Él, ni su familia, ni la gente, ni los líderes judíos, pero eventualmente su vida, sus milagros, sus actos, su muerte en cruz y su resurrección revelan quién es este Mesías, para que tú y yo, como lectores del Evangelio de Marcos, podamos llegar a la conclusión de que Cristo es el Mesías, de que es la encarnación de Dios, y que a través de su vida, su muerte en cruz y su resurrección en victoria, tú y yo podemos tener vida. Hermanos, Dios les bendiga, y espero esta descripción, este avance sobre el Evangelio de Marcos sea de utilidad para nuestro conocimiento del mismo Evangelio. Que tengan un excelente momento. Que Dios les bendiga.